La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Muy bien, amigas, amigos, tras enormes turbulencias sociales y un plebiscito para decidirlo, Chile ha decidido reformar su constitución. Buscan reducir injusticias en diversas áreas e igualar oportunidades de base. ¿Cuáles fueron las causas de las enormes protestas sociales? ¿Qué cambios se busca establecer? ¿Es la reforma constitucional el mejor camino para eso? ¿Y quiénes van a redactar la nueva constitución? Nos comunicamos con Chile, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de ese país. Le damos la bienvenida al analista político Fernando Rosenblatt. Bienvenido, Fernando, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Fernando, un placer. Bienvenido. Muchas gracias. Fernando, primero me gustaría que le presentemos a la audiencia del programa cuáles son, a tu criterio, las causas que trajeron a que la sociedad chilena de pronto estallara. Y lo que parecía una sociedad muy pujante, especialmente desde el punto de vista económico, y así era vista a los ojos de todo el mundo y de la región, de pronto la veíamos con un estallido social fuertísimo. ¿Cómo se gestó ese escenario? Sí, digamos, el éxito económico de Chile, esa pujanza económica que vos describís, es cierta, es innegable, digamos. Chile sale de la dictadura en 1990 con un PIB per cápita, digamos, de un país de nivel medio, digamos, en América Latina, y con unos niveles de pobreza impresionantes, 40% de la población chilena que era pobre en 1990, ¿sí? Pero inicia, desde 1990 en adelante, todo un ciclo de expansión económica en democracia que es indiscutible, ¿sí? Ese es un dato de la realidad. Chile pasa a ser el país con PIB per cápita de los más altos de la región, con un avance en diferentes aristas de lo que tiene que ver con el crecimiento económico muy impresionante. Ahora, ese crecimiento económico y ese proceso de modernización estaba, digamos, plagado de una cantidad de contradicciones que, por un lado, son propias de cualquier proceso de modernización en cualquier sociedad. La modernización es un proceso contradictorio, es un proceso que genera tensiones. El proceso de desarrollo no es un proceso, digamos, de un camino de flores y de alegría, ¿no? Hay tensiones en las sociedades, y Chile no estuvo exento de eso. Ahora, la democracia como sistema no logró procesar de manera armoniosa esos conflictos, por dos razones. Primero, por, digamos, todo un entramado institucional que la democracia hereda de la dictadura, con lo que se llaman enclaves autoritarios, el más importante de todo, la Constitución aprobada en dictadura, la Constitución del 80, con un conjunto de leyes orgánicas y de quórum para reformarla que hacían que esta quedara muy enraizada, y además metiéndose en aspectos esenciales, ¿sí?, el modelo de desarrollo, que básicamente no había escapatoria de cómo discutir, reformar o procesar cambios así. Entre paréntesis, corresponde decir que hubo transformaciones al modelo, ¿sí? Hubo transformaciones desde el modelo puramente neoliberal que se instala en un caso extremo, el caso chileno, caso de laboratorio prácticamente, que se instala durante la dictadura. En democracia se reforma, pero no sus bases fundamentales, sus bases esenciales. Eso por un lado. La democracia no lograba procesar transformaciones centrales al modelo que tenían que ver con tensiones que el propio modelo iba generando. Eso por un lado. Y por otro lado, la política en sí misma tampoco podía, y en este caso también es responsabilidad de los propios actores políticos. Los partidos políticos de la centroizquierda cortaron sus vínculos con la sociedad civil
Por un lado, por temor, privilegiaron la estabilidad del régimen democrático por sobre cualquier otra cosa. Y esto no es un juicio de valor sobre esa decisión, fue una decisión, digamos, en algún sentido que uno puede comprender. El dictador estaba allí, la dictadura chilena no colapsó. Pinochet siguió siendo comandante en jefe del ejército, luego por un muy breve periodo se quedaba como senador vitalicio, como parte del diseño institucional de la Constitución del 80, digo por poco tiempo porque luego, enfermó, estuvo en Londres, en fin, toda la historia que conocemos, y entonces la centroizquierda rompe con todos los movimientos y las organizaciones de base que fueron muy importantes en todo el proceso de transición a la democracia, y terminamos teniendo una democracia de élites, ¿sí?, de élites partidarias, que no conectaban con la sociedad y cada vez más aisladas de la sociedad. Y de esa manera hay todo un proceso de autonomización de las demandas de la sociedad que no ingresan a la política, que no son procesadas por la política, sumado a un régimen, a un sistema que en sí mismo no estaba transformándose, con la velocidad y con las necesidades que imponían las transformaciones que la sociedad chilena estaba viviendo. Entonces, todo este proceso de modernización económica no fue acompañado por un proceso de modernización social o de sus políticas públicas, y un sistema que generó contradicciones que para el nivel de desarrollo económico que tiene Chile, los niveles de desigualdad que tiene, desigualdad muy fuerte, que llega hasta al trato, digamos, iban a ser insostenibles, ¿no? Chile tiene esta combinación de muy altos niveles de desigualdad con alto nivel de desarrollo económico y democracia. Esa combinación es muy difícil de sostener, y esas contradicciones son las que terminan de alguna manera implosionando en el estallido del 18 de octubre del año pasado. ¿Por qué justo el 18 de octubre? ¿Por qué en ese momento? Es muy difícil de explicar ese tipo de fenómenos, ¿sí? Lo cierto es que en las sociedades, digamos, Chile no es el primer caso. Recordemos, se acordarán de la famosa primavera árabe, sí, ¿cómo no? Que fue todo ese ciclo de protestas en el Medio Oriente y Norte de África que empezaron porque un tipo se prendió fuego en Túnez. ¿Sí? Ahora, ¿por qué eso prendió? ¿Por qué eso generó toda esa ola de protestas? Es muy difícil de interpretar eso, ¿no? Fernando. Lo cierto es que todo empezó con una protesta contra una alza de transporte, ¿sí? Pero eso terminó cristalizando en todo el conjunto de demandas que estaban larvándose durante mucho tiempo, referidas a los núcleos centrales del modelo: educación, pensiones, salud, ¿sí? Donde el destino de una persona, de su capacidad de atenderse en salud, de su capacidad de educarse, de su nivel de pensiones, está muy atada, su vida está muy comodificada y por lo tanto muy dependiente de su éxito en el mercado, ¿sí? Entonces, y eso genera un desamparo tremendo en muchos sectores de la sociedad. Siempre se habla, por parte de expertos de este tema, que las sociedades rara vez se manifiestan con violencia cuando están en miseria, sino cuando se genera ascenso de sus clases medias. Ese es el momento en el cual la temperatura alcanza el punto de ebullición. Entonces tenemos temas referidos a salud, educación y pensiones como las metas más notorias de los deseos de cambio. Fernando, ¿te parece que la reforma constitucional es el mejor camino para ir hacia esas metas? La reforma constitucional fue la salida política a un momento de crisis muy tremendo. El acuerdo por la paz y la nueva constitución fue la salida que los actores políticos institucionales encontraron en el medio del estallido, en la madrugada del 15 de noviembre, cuando estábamos a puertas de lo que se preveía como una intervención militar. Sí. O sea, estábamos entre una especie de guerra civil, una especie de intervención militar, un gobierno totalmente desnortado, ¿sí? Y totalmente incapaz de procesar el conflicto, ¿sí? Con muchas violaciones a los derechos humanos. Era un momento realmente muy complejo. Y la salida de una nueva constitución no fue la salida institucional para eso, ¿sí? Yo creo que terminó cristalizando y prendiendo, por así decirlo, en la ciudadanía, porque si bien no estaba entre las demandas principales, ¿sí? De alguna manera
condensa todo ese conjunto de demandas, y es la Constitución de Pinochet. O sea, si bien la Constitución fue reformada antes de la transición y también en el gobierno de Lagos, en esencia sigue siendo la Constitución de 1980, sigue siendo la Constitución de Pinochet. Entonces, de alguna manera, la perspectiva de aprobar una nueva Constitución en democracia corresponde decir la primera vez que Chile va a tener una Constitución ratificada en democracia, discutida y ratificada en democracia, la primera vez en historia. Bueno, parecía un hecho que de alguna manera permitía, funcionaba como válvula de escape. Ahora, si me preguntas a mí, eso ciertamente no es un paso suficiente. Podemos considerarlo como un paso necesario, porque efectivamente no se puede reformar el sistema de pensiones, de salud o procesar otro tipo de transformaciones, de negociación colectiva y demás, porque las trabas son constitucionales. O sea, cualquier intento de reforma sigue encontrar con las trabas, con la interpretación que se hace, con la interpretación dominante sobre las normas constitucionales. Entonces, este es un paso necesario. ¿Pero por qué digo que no es suficiente? No digo que es suficiente porque ciertamente después va a haber que pensar cuál es el sistema de salud, cuál es el sistema de pensiones, y eso, ahí es donde interviene la política, y ahí es donde estoy más escéptico respecto del proceso político de Chile hacia adelante. Fernando, ¿por qué? Porque sí. No, elabora justamente esa idea, perdón. Soy escéptico porque llegamos a este estallido, como decía al inicio, porque hay una política que es incapaz de procesar demandas desde la sociedad civil, ¿sí? Y ese divorcio, que fue paulatinamente creciendo entre la sociedad y la política, encuentra su punto más álgido en el estallido, ¿sí? Este estallido es sin partidos, sí, es sin líderes políticos. De hecho, ninguno puede ni siquiera acercarse a la calle, ¿sí? Entonces, digamos, un proceso de transformación estructural sin una canalización política es un problema. Realmente yo no logro visualizar hacia dónde vamos a ir políticamente, cuál es el Chile de los próximos 10, 15 años. Es una incógnita muy grande. Desde los ojos, a veces, de varios analistas internacionales, da la sensación de que el concepto de plantear una reforma constitucional, desde el punto de vista de la comunicación, transmite una imagen como de refundación civil. Y eso, para la temperatura que había adquirido la sociedad chilena en cuanto a los niveles de injusticia en la distribución, parece un buen punto de partida. Pero sin lugar a dudas el partido se va a jugar ahora en la discusión a ver cuál es el mejor sistema a tomar en cada una de estas áreas. Para los países que tienen constituciones más estabilizadas les cuesta imaginar que el camino sea una reforma constitucional, pero evidentemente Chile ha decidido ir por ese lado. ¿Quiénes van a encargarse ahora de la redacción de este nuevo texto constitucional? Bueno, en el próximo abril vamos a tener elección de convencionales constitucionales. Estos constituyentes, digamos, 155, misma cantidad, y elegidos en los mismos distritos que aquellos que corresponden a la elección de diputados. Bueno, van a ser electos y su función va a ser trabajar en una nueva constitución, a aprobar con quórums. Cada norma que se incorpore en la nueva constitución va a tener que tener el quórum de 2/3, ¿sí? Aquellas materias que no alcancen los tercios podrán ser eventualmente sometidas a juicio de la población el mismo día del plebiscito ratificatorio, que será entre 9 a 12 meses después de iniciado el trabajo de esta convención constitucional. Pero Fernando, ¿cómo se asegura que la convención constitucional que se conforme tenga la cuota necesaria de técnicos y de expertos en los distintos temas para que la calidad de la propuesta creada supere a lo existente? Bueno, digamos, a ver, hay asesores jurídicos. Acá también podemos discutir de si los diputados, diputadas tienen que tener formación técnica, por pensarlo de la misma manera. O sea, quiénes hacen nuestras leyes y con qué calidad, ¿verdad? Yo soy de la idea de que la democracia es un régimen plebeyo que representa a lo que es la sociedad.
para mejorar la calidad técnica de los textos que se elaboran. Para eso existen los asesores parlamentarios, los asesores jurídicos, el conocimiento técnico, pero la democracia es un régimen político, y la discusión debe ser política, debe ser de principios, y yo creo en eso. Por lo tanto, a mí me gustaría, si me preguntás a mí, que la Convención Constitucional tenga como tenga, entre otras cosas, uno de los grandes problemas que no tiene la democracia chilena, que es representación descriptiva. Le llamamos representación descriptiva a la representación que refleja lo que es la sociedad en promedio, ¿sí? Eso en Uruguay lo podemos reconocer un poco más. La composición de nuestro Parlamento, ¿sí?, es bastante más diversa, a pesar de que sigue habiendo un problema serio con la representación de las mujeres, especialmente en la política uruguaya. Hemos dado ciertos pasos, pero sigue habiendo un serio problema allí. Pero tenemos diferentes estratos de la sociedad representados en nuestros partidos y en nuestros parlamentarios y parlamentarias. Eso es algo que no ocurre en la democracia chilena y es un problema. Yo creo que la Convención va a recoger un poco eso, al menos ese es el espíritu que está detrás, digamos, de lo que la ciudadanía está reclamando y lo que supongo que terminará votando. Pero no me preocuparía tanto por ese otro aspecto. Insisto, conocimiento jurídico y demás hay de sobra en el país para asesorar a esos constituyentes, ¿no? De hecho, el gran riesgo es que esto termine siendo una convención de élite, claro, ¿sí?, de juristas. Eso sería un gran problema para la legitimidad del texto que se va a aprobar. Claro. La democracia es un régimen, la democracia es un procedimiento, y es un procedimiento humano, ¿sí?, de las sociedades para decidir cómo nos vamos a gobernar, y por lo tanto es imperfecto, ¿sí? Ahora, el conocimiento técnico tiene que ciertamente ingresar, digamos, a los debates, pero para mejorar la calidad de redacción, para mejorar la calidad, pero la discusión debe ser esencialmente política. Eso, de hecho, es parte de lo que ha faltado tanto Chile. Chile ha adolecido de discusión. Chile es un país que, dice un amigo, que renunció a la política, que renunció al debate de ciertas cosas, producto, por un lado, como decíamos, de decisiones propias de los partidos, como también producto de trabas institucionales y de diseños institucionales. Está claro. Fernando, te queremos agradecer mucho este enfoque que nos has dado acerca de la situación del país trasandino y para que cada uno también pueda extraer sus conclusiones acerca de cómo un país decide procesar los cambios cuando llega el momento de que la temperatura se volvió muy alta. Te queremos agradecer mucho el contacto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Amigas, amigos, Fernando Rosenblatt pasó por la mesa de Hijos de Punta. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.